¿Les dice que está grabando? Sí, ahí Ah, está, ya grabó. joya. Bueno, entonces, hablábamos, voy a hacer un recuento para que quede grabado. Hablábamos que las enfermedades provocadas por aminas biógenas son intoxicaciones, porque son, digamos, la toxina está generada en el alimento por metabolismo microbiano y nosotros, o las personas, las ingieren ya preformadas, ¿sí? Entonces, el primer síntoma que habíamos hablado que tiene esta enfermedad es el fenómeno eritematoso, ¿sí? El enrojecimiento de la piel. En los casos más graves, pérdida de conocimiento y dificultades respiratorias. Se cree que es la intoxicación de mayor difusión, ¿sí? A nivel mundial. Ahí está. Entre las causas, bueno, la acumulación de estas aminas, de estos compuestos de carboxilación en los alimentos. Y acá tienen lo que les decía recién, la histamina, la tiramina, la triptamina, ¿sí? Que vienen de la histidina, de la tirosina y del triptofano, ¿tá? Por metabolismo de los microorganismos se generan en el alimento y principalmente en los de origen animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de estos aminoácidos. Eh, estos compuestos son biológicamente activos, ¿sí? Entonces provocan eh, síntomas a nivel del sistema nervioso central y el vascular. Bueno, acá tienen el nivel máximo de la histidina, de la histamina, perdón. Son varios los microorganismos que la producen, pero los principales, ¿sí? Principalmente, esto se va a encontrar en lo que tiene que ver con los animales marinos, ¿sí? En aguas y pescados. Esto ya lo hablamos. Acá hay otros aminoácidos también, lisina, ornitina, son algunos. El más común de todos es la histidina, ¿sí? Y por eso van a escuchar más frecuentemente el problema de la histamina. Pero hay otros aminoácidos que también pueden ser decarboxilados y van a tener ese problema. Eh, en cuanto a las condiciones en las cuales esto se produce, fíjense, entre 20 y 30 grados, abundancia de histidina en su carne o en el alimento, y un pH de 6 a 6,5, ¿sí? Cercano a la neutralidad. ¿Y de qué manera a ustedes les parece que se puede favorecer la formación de estas aminas? Es decir, ¿qué cosas se hacen para que se produzcan estas aminas en el alimento? Y por lo cual es lo que deberíamos controlar. La presencia de oxígeno. ¿Y qué más? La temperatura. Claro, claro. ¿No? Corregir la temperatura, digamos, bajar la temperatura rápidamente, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero en los productos marinos, por ejemplo, el hecho de la pesca y el instantáneamente llevarlo a refrigeración o a un método en donde la temperatura baje rápidamente, porque entre 20 y 30 grados es donde más se favorece la formación de estos compuestos, ¿sí? El pH no lo vamos a poder modificar rápidamente, pero sí la temperatura y vamos a cortar con esto. Bueno, acá les dice, por ejemplo, ¿escucharon hablar de la putrescina o la cadaverina? ¿No lo escucharon? Bueno, en algún No. momento se habló de que los fiambres, ¿sí? Embutidos, tienen la presencia de estas aminas, putrescina y cadaverina. Estos dos compuestos potencian el efecto de la histamina, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Acá tienen un cuadrito que, por ejemplo, otro de los alimentos en los que se puede encontrar aminas biógenas son los alimentos fermentados, ¿sí? Este particularmente es del vino.
Entonces acá tienen la serie de especies que lo pueden provocar o que pueden generarlo, y acá de histamina, de tiramina, feniletilamina, no me salía, y de putrescina, ¿sí? Esto específicamente en vinos. Bien. El periodo de incubación de la enfermedad es corto. ¿Por qué? Es casi inmediato, de 5 minutos, media hora. ¿Por qué? Porque ya está la toxina reformada. Perfecto, sí, porque es una intoxicación y la toxina llega y activa, ¿sí? Pero bueno, desaparece a las pocas horas, ¿sí? Es decir, cuando alguien ingiere un alimento que tiene contenidos altos de estas aminas, rápidamente le produce principalmente este enrojecimiento de la piel y el resto de los síntomas que ahora vamos a ver, y se va en pocas horas, ¿sí? Fíjense, enrojecimiento facial, edemas, ¿sí? Se hincha, urticarias, pica, cefaleas, dolores de cabeza y palpitaciones, ¿sí? Eso es general. Y después, particularmente, en lo que es cutáneos, además erupciones, urticaria, inflamaciones. En lo que es digestivo puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. En lo que es circulatorio, hipertensión, edemas, palpitaciones. Neurológicas, dolor de cabeza, sensación de hormigueo, calambres, quemazón en la boca, ¿sí? Y bueno, en las más graves puede haber muerte, ¿sí? Vamos con los alimentos. Ya habíamos hablado de algunos. A ver, recordemos. Pescados, dijimos. ¿Qué otros mencionamos? Carnes, Carnes, la que no sea solo pescado. bien, Lácteos, o sí. sea, y quesos y todo eso. ¿Por qué? Porque tienen proteínas, alimentos Bien. ricos en proteínas. Alimentos ricos en proteínas. Muy bien, sí. Y también aquellos fermentados, ¿sí? Como el vino, la cerveza, el queso. Bueno, el queso además de ser fermentado tiene proteínas. Em, Fijémonos, a ver, aquellos que son ricos en péptidos. Así que tengan en cuenta eso. Aminas biógenas tiene que ser un alimento con alta cantidad de proteínas. Pescados, escómbridos, túnidos, ¿saben lo que son escómbridos, túnidos? Los escómbridos son, No, por ejemplo, el bonito, la caballa, ¿sí? Y los túnidos, los atunes, que hay varios, digamos, es un género, los túnidos tiene varias especies adentro, que son todos atunes. Productos lácteos, ¿sí? Quesos curados, sobre todo aquellos que son enmohecidos, como el camembert, ¿sí? Semillas desecadas, que tienen alto contenido de proteínas, carnes fermentadas, bebidas fermentadas. Bien, las toxinas son termorresistentes, es decir, si ya se produjo la toxina en el alimento, por más que la cocinemos, por más que lo que sea, nos va a provocar esta reacción. Por eso, ven, se ven en conservas. Quesos maduros, vinos, cervezas, ¿sí? Algunos quesos. Bien. Acá algunos nombres de bacterias que pueden... Ay, quiero sacar la barrita esta. Bueno, algunos nombres de bacterias que pueden generarla, ¿sí? Las bacterias no intestinales del pescado también pueden producir histamina, ¿sí? Fíjense, en condiciones de anaerobiosis, lo que hablábamos recién del oxígeno. Clostridium perfringens, ¿tá? Puede estar en condiciones de refrigeración, algunas bacterias lo pueden lograr igual, ¿sí? Como Photobacterium, algunas que son cicrófilas también, pero bueno, son pocas, ¿sí? La mayoría lo realizan entre 20 y 30 grados. Em, Fíjense, morgani es la que mejor, por ahí la produce la histamina, pero fíjense que va a un pH neutro, ¿sí? Igual el rango es bastante amplio, ¿sí? De 4,7 a 8,1, ¿está? Pero siempre, como igual habíamos hablado en lo que son las bacterias,
siempre tienen como un rango donde se sienten más cómodas y producen más esos compuestos. No es muy resistente al cloruro de sodio, ¿sí? Por lo cual las condiciones óptimas están hasta el 5%, ¿sí? Bien, acá tienen un cuadrito con las distintas aminas y el grado de frecuencia, ¿sí? Fíjense que la histamina es la que más frecuentemente produce esto, por eso también es la más escuchada, pero no quiere decir que sea la única. Acá tienen, digamos, donde por ahí se encuentra más, ¿sí? Comedores comunitarios, personas aisladas. Luego, dónde se encuentran, en qué alimentos. Esto para que lo tengan más resumido. Son las dos termoestables, ¿sí? Acá tienen la dosis infectiva. Infectiva no, dosis tóxica sería. ¿Cómo se llama? Los síntomas que producen. Acá tienen también síntomas. Esto mírenlo después. Bien. Prevención. Algo habíamos hablado antes. Primero, cadena de frío e higiene, ¿sí? En el almacenamiento, en la pesca, en el procesamiento. En el caso del pescado, ¿no? La pesca. Enfriamiento rápido. Si lo enfriamos rápido, tenemos menos probabilidades de que esto se genere. Fíjense, a 10 grados o menos durante las primeras 6 horas, ¿sí? De la captura de los pescados. Ahí se frena esa cadena. En cuanto a otros productos alimentarios, como la carne fresca, también tiene que ser refrigerada rápidamente y manipulada bien, digamos, acorde a las normas que se necesitan. Y los quesos se tienen que proteger de la acción de las enzimas de los microorganismos, ¿sí? Cuanto al vino, también ausencia de bacterias, fíjense que todo tiene que ver con la presencia de determinadas bacterias en estos alimentos. Y hasta acá llegamos con aminas biógenas. ¿Alguna duda de esto? No, es bastante fácil. Sí, sí, sí. Profe, Sí, Pilar. o sea, en alimentos fermentados, las bacterias, digamos, propias que fermentan el alimento pueden producir aminas biógenas, ¿o por qué Fíjate, estaría? mira. Ujú. A ver, vamos acá. Fíjate acá. ¿Te suena alguna? Ah, bien, sí, sí, Pero fíjate, esta es la que más nos suena, ¿no? Lactobacillus casei. Mira, no produce, ¿sí? Pero esta también la vimos, Lactobacillus buchneri, y produce más del 30%. claro, Algunas bien, pueden, bien. hasta que hay una dosis en donde no es tóxico, ¿sí? Fíjense que hay cierta, en alguna de las filminas, ya les muestro, teníamos la dosis tóxica, me la pasé, acá, de 5 a 10 miligramos por ciento, puede tener efectos tóxicos en personas sensibles, ¿sí? Las dosis superiores a 100 miligramos son altamente tóxicas. Entonces, hay un pequeño margen en donde ciertos alimentos fermentados que tal vez contienen aminas biógenas no son tóxicos, ¿sí? Salvo personas susceptibles, como hablábamos al principio de la clase, donde hay una sensibilidad o una intolerancia específica a esta amina, pero en general no. ¿Sí? Entonces, si bien algunas bacterias que están o que son encargadas de la fermentación de algunos alimentos pueden generarlos, si están controlada esa fermentación y si está hecha como corresponde, no debería haber problemas. Bien, bien. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Las personas que entraron más tarde. Bueno, pasamos entonces a lo que es marea roja.
Así no nos entretenemos demasiado. Creo que tengo que dejar de compartir. ¿Y cambiar o no? Capaz que no, ¿eh? ¿Lo ven ahí? Se ve, sí, ahí se ve. Se ve chiquitito, ahí lo pongo a presentar. Estamos en cualquier filmina. Vamos a la primera. Ahí va. Bueno, marea roja. ¿Escucharon hablar de la marea roja en algún momento? No. ¿Nadie escuchó hablar de marea roja? Bien. La marea roja es ¿cómo les explico? Una situación, digamos, que se da en el mar, ¿sí? Que se ve como ven en la foto. Se ve a veces roja, a veces amarilla, a veces verde, a veces color marrón, ¿sí? Pero cambia la coloración del agua del mar. No sé si vieron en algún momento o escucharon que una vez al año o cada tanto hay una veda, que no se pueden comer moluscos. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, sí, sí. Bueno, eso es porque esta coloración del agua está generada por el crecimiento y el desarrollo de las floraciones de algas, ¿sí? Que provocan este color. ¿Vieron que hace poco, no me acuerdo cuándo fue, pero hace poquito se vio este fenómeno de la luminiscencia en el agua, que la gente iba a la noche y veía cómo las olas brillaban? Sí, sí, sí. Bueno, eso Creo tiene que que era ver. como una bacteria, ¿no? Claro, bueno, en realidad lo que se llama floración de las microalgas, ¿sí? Que lo que hacen es liberar al agua, a la corriente, digamos, su mecanismo de reproducción, que vamos a ver cómo se llaman y demás. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay veda de moluscos? Porque estos moluscos se alimentan de este plancton, ¿sí? Esto va estas microalgas componen lo que es el plancton, ¿sí? Y estos moluscos se alimentan, y además de otros peces, se alimentan de estas microalgas y entonces, bueno, llevan consigo la toxicidad de ellos. Estamos hablando de otra intoxicación, ¿sí? Bien, concentraciones de microorganismos planctónicos, ¿sí? Que cambian el color del agua y aumentan el número de ellos, pudiendo asociarse a la coloración, que puede ser, como dijimos, roja, amarilla, verde, marrón o combinaciones de ellas. La más común es la roja, por eso es que este fenómeno se llama marea roja. Bien, las algas entran en floración siempre, ¿sí? Constantemente hay floraciones de algas, pero no todas ellas son tóxicas. Algunas son tóxicas, son pocas en relación a la variedad de especies de algas que hay, pero algunas sí provocan estos cambios en el agua y fíjense que no siempre están asociadas a toxicidad y no siempre provocan el cambio en el agua, pero sí se sabe que hay una veda en un determinado momento del año en donde no se puede pescar moluscos. Bien, acá tenemos varios géneros de dinoflagelados, son los que producen esta enfermedad, que en sí la enfermedad se llama intoxicación paralítica por moluscos. ¿Sí? Acá tienen, es una intoxicación, provoca parálisis y está, digamos, llevada o transmitida por los moluscos. ¿Ah? Algunos géneros acá, el Oniaulax es el más común, por lo menos en nuestra zona. Acá algunos antecedentes. En España, en Portugal, en Gran Bretaña, se registraron brotes de esta enfermedad. En América del Sur tenemos en Chile, ¿sí? Fíjense, en Chile, 3 pescadores mueren por consumo de cholgas, ¿sí? En Venezuela, también
12 intoxicados, en el 79, en el 81 9 intoxicados, en el 80 60 intoxicados. Fíjense que no hace tanto, no es tan antigua, está, por lo menos que se ha descubierto. En Argentina en el 80, en el 85. Fíjense, mejillones, moluscos. Fíjense, moluscos comprados en el mercado central, ¿sí? Ahí ya les va dando algún dato. Entonces, dijimos, intoxicación. ¿Qué más? Paralítica. Bien, con parálisis. Transmitida por moluscos. Muy bien. Bien, vamos a hablar un poquito de esto. Plancton y zooplancton, ¿sí? El fitoplancton son como si fueran las plantas del ecosistema, ¿sí? Más del 90% de las sustancias que hay en el mar, digamos, provienen del fitoplancton. Imagínense entonces la importancia de esta parte, ¿no es cierto? Generalmente en zonas tropicales, templadas y polares, o sea, están en todos lados, básicamente. En las zonas templadas es más heterogéneo y estacional, lo que le decía recién, en un momento del año en donde se produce la floración. Fíjense, de casi 4.000 especies marinas de fitoplancton, 60 son tóxicas. Lo que les decía recién, muy poquitas son las que generan la intoxicación. Y tiene que ver con la densidad de microalgas, es decir, la cantidad de microalgas que hay presentes en el agua, ¿sí? Acá está lo que les decía de la luminiscencia que se genera, que se observa durante la noche. Miren, acá tienen unas fotitos. Tenemos las diatomeas y los dinoflagelados, ¿sí? Después hay cianobacterias, crisófitas y microflageladas, bueno, esos son otros. Acá tienen fotitos para que más o menos las imaginen, ya que no las vamos a poder ver en el laboratorio. Pero acá está lo que les decía, son alimentos de moluscos, bivalvos y algunos peces, ¿sí? Ahí es donde nosotros los consumimos. Los dinoflagelados son organismos unicelulares, móviles, tienen flagelos, y la mitad de ellos realizan fotosíntesis. Están adaptados a los hábitats pelágicos, quiere decir que están suspendidos en el agua, y bentónicos, que están en el fondo, ¿sí? En el lecho marino. Puede tener fase inmóvil, como quistes, que están en el fondo marino, esos que son bentónicos. En general viven como células aisladas, es decir, no forman colonias, ¿sí? Tienen forma esferoidal y su diámetro es de 5 micrómetros hasta 2 milímetros. Algunos son visibles, ¿no? Tienen un flagelo transversal y otro longitudinal, que lo que hacen es que se muevan en forma de espiral. Las diatomeas. 3 especies, 3. De las 1400 a 1800 fueron asociadas a intoxicaciones, ¿sí? Igual que antes, son poquitas. Lo que tiene es que lo que hace es destruir las neuronas de algunas regiones del cerebro que controlan la memoria, ¿sí? Esto, las diatomeas. Ahora, los moluscos, que son en realidad los vectores, ¿sí? O los transmisores de esto a nosotros. Los moluscos bivalvos se alimentan del agua que contiene el plancton, ¿sí? Mejillones, almejas, cholgas, berberechos, vieiras, ostras. Estos acumulan las toxinas, ellos filtran, se alimentan, pero las toxinas quedan acumuladas en su organismo. Acá lo tienen, en el hepatopáncreas, ¿sí? Pero también en el músculo. Entonces, cuando los comemos la toxina. Cada especie de dinoflagelado puede presentar hasta 13 toxinas diferentes. La saxitoxina es la más común o la más estudiada.
¿sí? Son solubles en agua, estables al calor, igual que habíamos hablado de la toxina de los escómbridos, en ácidos también, y se descompone en soluciones alcalinas, ¿sí? O sea que si le ponemos limón, no la destruimos. 50 más activa y 100 veces más potente que la estricnina. Tenemos un límite de consumo, acá otra vez, ¿no? Hay un límite. Podemos consumir cierta cantidad que no genera toxicidad, pero a partir de las 400 unidades ratón, vamos a, por cada 100 gramos de carne, vamos a tener ya toxicidad, ¿sí? Eso equivale a 80 microgramos cada 100 gramos de alimento. Bien, acá está cómo funciona. La toxina, que habíamos dicho, que actuaba a nivel del sistema nervioso central, digamos, afectando los centros de memoria, ¿sí? Pero también lo que hace es bloquear los canales de sodio de la membrana excitable. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es impedir el impulso nervioso, ¿sí? Frena el impulso nervioso. Entonces, digamos, va a haber síntomas que tengan que ver con todo lo que tenga que ver con movilidad, con excitación, digamos, o transmisión del impulso, tanto en el nivel central como en el periférico. ¿Alguien puede vaticinar qué va a pasar con la persona que tenga esta toxina y que esté actuando de esta manera? Te quedas tipo inmóvil en realidad, como que no vas a poder realizar ningún movimiento, literalmente. Bien, eso en los casos No más me sale el graves. nombre. En los casos más graves vamos a tener esto que vos decís, o por ahí graves y no tan graves, ¿no? ¿Qué puede pasar? En los casos más graves, ¿qué va a pasar? ¿Una muerte cerebral? O sea, muerte. ¿Muerte cerebral o primero qué? Parálisis. ¿Parálisis de qué? Que nos va a llevar a la muerte, sí, pero ¿de qué? ¿Parálisis de qué? Un cardiorrespiratorio. Claro, claro. Esos son los casos más graves. Y en los casos más leves, digamos, ¿cómo empieza esto? Y capaz que con alguna parálisis muscular. O sea, Claro, de algún músculo. Confusión, algo de eso. cansancio, confusión. Bien, vamos a verlo más adelante. A ver si es en esta. Sí. Periodo de incubación. Como es una intoxicación, dijimos, algunos minutos, algunas horas. Y máximo 12 horas. Más de 12 horas no va a estar incubado. Cuando comienza vamos a tener parestesias en la región oral y labios, ¿sí? Primero es bien localizado. Pueden extenderse a cara y cuello. Puede haber, pero es menos frecuente, náuseas y vómitos, ¿sí? En el periodo de estado, perdón, acá. El cuadro predominante es neurológico, ¿tá? Esto bien presente. Las dos son neurológicas, tanto la de aminas biógenas como la de María Roja tienen esta característica que afectan directamente a la parte neurológica. Vamos a ver, sensación de embotamiento, ¿sí? Primero me siento como embotado, vértigo, incoordinación motriz, fíjense, falta de coordinación, ataxia, seso, disfonía, adinamia, estoy cansado, como que no me quiero ni mover, astenia, ¿sí? Es lo mismo. Alteración de la sensibilidad térmica, tengo frío, tengo calor, tengo frío, tengo calor, y obnubilación, como decían recién, confusión, ¿sí? Pueden comprometerse los músculos respiratorios, existiendo la posibilidad de un paro respiratorio. ¿Tá? Bien, acá un cuadrito de las presentaciones. Leve, moderada y grave. Depende de qué, de la cantidad de toxina que hayamos ingerido, ¿sí? Si comimos mucho, vamos a tener síntomas más graves. Si comimos poquito, por ahí es algo leve que hasta ni detectamos. Pero fíjense que va a depender de la edad, la masa corporal y si hay consumo de alcohol junto con la toxina, ¿sí? Tratamiento. No hay antídoto. Lo máximo que se puede hacer es un lavado gástrico para sacar lo que haya quedado ahí en el estómago con bicarbonato, purgas,
¿sí? Vía oral o sonda, pero purga, sacar de adentro la toxina lo más que se pueda. Demás evacuantes, y bueno, lo principal es derivar con urgencia. Los primeros síntomas a la guardia y ahí que hagan lo que tengan que hacer porque puede llegar a ser muy grave. La evolución generalmente es favorable después de las primeras 12 horas. Y en caso de complicaciones, la letalidad va entre el 5 y el 20%, bastante alta. Si se complica la enfermedad, es bastante alta la letalidad. Bueno, prevención, que es lo que nos interesa a nosotros. Principalmente controles, ¿sí? Controles digamos, de que van a monitorear esto de la toxicidad, lo que hablábamos sobre las vedas, ¿sí? Controles sanitarios y demás. Realizar muestreos en los lugares de captura, ¿sí? Playas, ¿vieron los chiringuitos que a veces tienen? Bueno, saber que vienen, digamos, de control, de buenos controles. Y la veda. Fíjense, la autoridad competente establece la prohibición de captura y explotación del material cuyo nivel de toxina supera el admitido de 400 unidades ratón. ¿Sí? La ingestión de un solo molusco tóxico puede ser letal y causar el paro respiratorio. ¿Sí? Esto va a depender también, obviamente, de qué. Del estado de la persona. Exacto, como en todos. ¿Sí? Hasta acá llegamos. ¿Alguna Profe, una duda? pregunta. Sí, decime, Paloma. Ponele cuando está esto de la marea roja, Mm. las personas tipo, capaz que es una pregunta medio, pero las personas se pueden meter igual al mar, tipo, no hay problema, más que Sí, sí, nada sí. por, o sea, solo se transmite, digamos, esta toxina por los moluscos. Sí, por los moluscos, porque ellos lo que hacen es filtrar y como captar estas toxinas en grandes concentraciones. Vos te podés meter al mar, pero no vas a estar Claro, comiendo la toxina, claro, ¿entendés? Te vas a estar metiendo. Tópicamente no te hace nada, el problema es cuando vos la ingerís, y la ingerís claro, filtrada y concentrada en los moluscos. perfecto. Esa era mi pregunta. Mm, Gracias. muy buena la pregunta. No, yo digo porque, viste, no sé, te metes al agua y capaz que, no sé, se mete un nene y traga litros de agua. Claro, claro, claro. No, no. No, la veda es solo a la captura y a la explotación de esto en cierto momento del año. En general uno se... Bueno, ahora es cierto que yo no lo he escuchado últimamente, pero antes se decía, salía en el diario, ponele, veda, marea roja y demás. Claro, Sí, ahora no lo he escuchado. Habría que estar más atento. Capaz que lo dicen y uno ya no lo escucha. sin ni bola. No. Pero porque tiene que ver más con todo lo que es prevención, tiene más que ver con organismos reguladores. Vos vas y comprás, y si no hay en la pescadería, no hay, comprás otra cosa. Pero no te dicen por qué no hay. No hay Claro, porque no sí. se puede pescar. Capaz que la gente no está informada. Claro, antes yo me acuerdo que salía en el diario, ¿viste? Antes. Este, sí, sí, se escuchaba en el noticiero, o había, ¿viste? Salía, así como sale ahora, que está la luminiscencia y que vayan a ver y qué sé yo, salía eso, Sí. salía eso. Así que bueno, ¿alguna duda, chicos? Voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Ninguna duda? ¿Súper clarísimo? Sí, 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 ahora sí. profe. Genial. Bueno, ¿cómo vienen para el parcial? Ahí medio complicada. Va, ¿Sí? complicada no con la materia, sino que con todos los parciales que tenemos. ¿Mucho tienen? Claro, Y yo en iba a la preguntar semana, eso. Perdón. Sí. No, sé que no se puede mover porque si tenemos otra clase no vamos a llegar, pero porque también teníamos, ese mismo miércoles tenemos otro parcial y esa semana tenemos como 5 o 6 parciales de Mm, todas las materias. Pero bueno, no, obvio, si hay otra clase después, si queda un tema, no se va a poder mover. no, no vamos a poder moverla. Y por ahí tírense el lance con las otras materias, a ver si no les puedo Claro, mover. sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a ver por Díganle ahí que, con. que ya nos preguntaron a Porque nosotros.
Claro, después nos queda toda una semana libre de cursada, Claro, que sin muchas, parciales, claro, muchas materias ya está, terminó el parcial, listo. claro. Sí, Y sí. bueno, por ahí, en otra materia se los pueden mover. Pero con los temas vienen bien. Sí, sí. Bien. O sea, esto no entra en el parcial. No, esto no. Esto va al Esto entra final. para el final. Igual es fácil, vieron que no hay mucho que Sí, esto retomar. sí. Y para el parcial, ¿me podrás recordar desde qué entraba, porfa? Sí, ¿te acordás? Sí, todo lo que tiene que ver con virus, Sí. parásitos, hongos y levaduras, creo. A ver. A ver, alguien que chequee la Sí, información. virus, Virus y hongos, bueno, eso no, lo de aminas biógenas y María Roja no. eso no, pero sí hongos y Parasitología, levaduras. sí. Perfecto. Bueno, si no tienen más dudas, si no tienen nada, vayan, aprovechen a estudiar eh, y listo, y dejamos acá. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Dale, gracias, profe. Vayan, métanle Gracias, profe. muchos Nos vemos. éxitos en todos sus parciales. Déjenme los Gracias. presentes que ahí les tomo.